El sonido que marcaba el inicio de la prueba resonó y el equipo de Kuro salió disparado al instante hacia lo profundo del campo de entrenamiento, desapareciendo entre la densa arboleda. La maleza se agitó tras su paso, ahogando los sonidos del resto de sus compañeros dispersándose por la zona. En el momento en que el grupo se ocultó, todas las miradas se volvieron hacia Chibi. Él asintió en silencio y liberó un enjambre de sus insectos. «Denme un minuto», dijo en voz baja. «Pronto me traerán la información que necesitamos». El equipo se quedó inmóvil, escuchando con tensión los sonidos del bosque a su alrededor. Minato se apoyó contra un árbol, recuperando el aliento, mientras Kuro giraba distraídamente un kunai alrededor de su dedo. Atsushi, por su parte, se frotaba los puños con impaciencia, mirando con ira hacia la distancia. ¿Y qué? ¿Vamos a quedarnos sentados aquí todo el día?, refunfuñó. ¿Y si alguien nos encuentra primero? No somos los únicos buscando esa maldita bandera. Por eso mismo estamos usando reconocimiento, respondió Nara con una leve sonrisa. Es mejor saber a dónde ir que vagar a ciegas. Minato inclinó la cabeza pensativo. ¿Crees que alguien encontrará la bandera antes que nosotros? Sin duda. ¿Tienen a un Hyuga?, respondió Kuro. La respuesta llegó antes de lo esperado. En apenas 15 minutos, los insectos de Chibi entregaron el primer reporte. Nawaki, Yashi, Inoichi y Kin encontraron la bandera, anunció Aburame con calma. Ya se dirigen hacia el sentido y... Kuro entrecerró los ojos, sopesando la información. Era de esperar. Un Senju siempre avanza, y con ese grupo, tenían recursos de sobra para llegar rápido al objetivo sin preocuparse por nadie. Aún así, es una estupidez. Vamos. Y como para confirmar sus palabras, Chibi añadió. Se toparon con otro equipo. Isashi, Chosa, Uchiha Suyen y Shikaku. Los labios de Nara se curvaron en una mueca de diversión. Veamos pelear a los hermanos. En el claro del bosque donde los dos equipos se enfrentaban, la tensión se espesaba en el ambiente. Entréguenos la bandera pacíficamente y esto termina sin dolor innecesario, dijo el Uchiha con frialdad, adoptando una postura de combate. Lamento decepcionarte, pero somos nosotros los que vamos a pasar este examen, sonrió Nawaki, sujetando con más fuerza el asta de la bandera. Chosa dio un paso al frente, con los ojos ardiendo de determinación. Mi padre me prometió una cena de celebración si quedaba entre los 5 primeros de la clase y lo haré. La batalla comenzó. Suyen lanzó varios shuriken, apuntándolos con precisión hacia Nawaki. Pero Kin ya estaba a su lado. Su hoja brilló en el aire, desviando los proyectiles con un movimiento fluido. Tendrás que esforzarte más si quieres ganar, Uchiha, declaró, ajustando el agarre de su tanto. En ese mismo instante, Chosa activó su técnica de multitamaño. Su cuerpo se hinchó al instante, tomando la forma de una esfera masiva. Luego rodó hacia el enemigo con una fuerza tremenda, haciendo temblar el suelo. Nawaki apenas alcanzó a saltar hacia atrás a tiempo, pero la onda de choque esparció hojas y polvo a su alrededor, oscureciendo la vista. Shikaku, observando el caos, analizaba la situación. Su estrategia debería haberles dado la victoria, pero algo andaba mal. Isashi y Yashi estaban luchando, intercambiando golpes rápidos y bloqueos, pero no era una pelea seria. Isashi no intentaba ganar en absoluto. Maldición, murmuró, dándose cuenta de que todo su plan se venía abajo. Había contado con un enfrentamiento parejo entre los dos Hyuga, permitiéndole crear una apertura para su ataque de posección de sombras. Pero si ellos insistían en ese intercambio a medias, tenía que cambiar de objetivo. Nawaki formó rápidamente un sello con las manos y su sombra comenzó a extenderse hacia donde había aterrizado el heredero Senju. Pero Inoichi, que lo había anticipado, le lanzó un kunai directamente, obligándolo a cancelar la técnica. El Yamanaka conocía demasiado bien a su amigo. Mientras, Uchiha y Kin continuaban su lucha cuerpo a cuerpo, cada uno intentando romper la guardia del otro. Chosa, aguanta, gritó Shikaku. Pero fue inútil. Su equipo perdía impulso. Pronto Yashi aprovechó la oportunidad. Empujó a su hermano con una patada, rompió la línea y golpeó a Chosa con un golpe de palma abierta, quitándole el aliento. Con la ventaja numérica, el equipo de Nawaki superó a los oponentes restantes y los obligó a rendirse. Lo siento, creo que los defraudé, jadeó el Akimichi, llevándose una mano al pecho. Ni lo pienses. Lo hiciste genial. No hay arrepentimiento si diste tu máximo esfuerzo, dijo Shikaku, poniendo una mano sobre el hombro de su amigo. Eran palabras poco usuales en él, y al final lanzó una mirada ligeramente sombría hacia Isashi. Mientras, el heredero Senju permanecía allí jadeando, aún aferrado a la bandera. Eso no fue fácil.
Shibi, que había estado observando la pelea con su equipo, habló. Los otros equipos también están enfrentándose. Ahora es el momento perfecto para atacar. Kuro esbozó una sonrisa. Entonces vayamos por nuestro premio. Están agotados. Esta es la oportunidad perfecta, pero antes de que pudieran moverse, Yashi lanzó una docena de shuriken en su dirección. Sus compañeros lo miraron confundidos, solo para ver a Minato y Kuro saltar de entre los arbustos, kunais en mano. Sus cuchillas brillaron, desviando los proyectiles sin esfuerzo. Sin perder un segundo, un enjambre de insectos pasó velozmente junto a ellos hacia la bandera. Inoichi, Kin, defiendan la bandera. Ordenó Yashi y se lanzó hacia adelante. Hacía tiempo que quería poner en su lugar a ese Nara arrogante. Nawaki lo siguió, corriendo directo hacia Minato. ¿Así que en verdad planeaban robarnos nuestra bandera, eh? Preguntó con una sonrisa, sacando un kunai de su bolsa. Exactamente. ¿Crees que puedes detenernos? Sonrió el rubio, avanzando. Por supuesto. Senju se abalanzó, su puño volando directo hacia el pecho del rubio, pero Namikaze se inclinó bruscamente hacia un lado, esquivando el golpe, e intentó agarrar el brazo de su compañero. Sin embargo, Nawaki no era ningún tonto. Después de un año de entrenar con Minato, había aprendido varios de sus movimientos favoritos. En el último segundo, redirigió su puñetazo hacia abajo, estrellándolo contra el suelo, luego giró su cuerpo y lanzó una patada hacia el costado de Minato. Namikaze apenas alcanzó a levantar los brazos para bloquear, pero la fuerza lo hizo deslizarse hacia atrás. Mientras, Yashi ya había alcanzado a Kuro. Es hora de ocuparme de ti, Nara, dijo con frialdad, adoptando la postura Hyuga. Las venas hinchadas alrededor de sus ojos mostraban que el Byakugan ya estaba activo. Kuro solo se encogió de hombros con calma e hizo una seña burlona con la mano. Enfurecido, su oponente se lanzó hacia adelante, con los dedos listos para golpear sus tenketsu, pero Nara sabía que enfrentar a un Hyuga de frente era mala idea. Saltó bruscamente a un lado, esquivando el ataque, e instantáneamente lanzó un kunai al rostro de su oponente. Yashi lo atrapó con un movimiento suave, pero con su dojutsu vio a Kuro formando sellos con las manos. Su sombra se proyectó hacia adelante, apuntando a las piernas del chico. Esta vez no. Yashi saltó al aire, escapando del alcance de la técnica. Pensamiento rápido, pero no suficiente, señaló Nara con una sonrisa. Atsushi saltó repentinamente detrás de Yashi, canalizando toda su fuerza en su puño y enviando un golpe concentrado hacia él. El Hyuga vio el ataque, pero esquivar en el aire era casi imposible. Todo lo que pudo hacer fue cruzar los brazos para bloquear. El impacto lo lanzó hacia abajo, directo al rango de la imitación de sombras. La pelea debería haber terminado ahí, pero Kin reaccionó al instante, blandiendo su canto contra Nara. Otra espina, murmuró Kuro, esquivando la hoja con facilidad. Inoichi se mantuvo cerca de la bandera, listo para protegerla a cualquier costo. ¿Y qué se supone que haga con estos insectos? Murmuró para sí, con la vista fija en el enjambre que se le acercaba. Shibi simplemente levantó el cuello de su abrigo. Los insectos se dividieron en dos formaciones, atacando al rubio por ambos lados. Aburame no se apresuró. Sabía que sus insectos formaban no solo una ofensiva, sino también una cortina de humo, impidiendo que Yamanaka usara su técnica mental característica. Inoichi sacó una pequeña esfera de papel de su bolsa y la dejó caer a sus pies, creando una nube de humo. Shibi intentó enviar insectos dentro para localizarlo, pero él ya se había ido. El choque entre los dos equipos se prolongó. Todos estaban consumidos por el espíritu competitivo y el deseo de demostrar su fuerza. Sin embargo, no eran los únicos contendientes por la bandera. Kuro y Yashi intercambiaban golpes. Sus kunais chocaban con un sonido metálico, pero ninguno podía decir quién llevaba la ventaja. Entonces, ambos notaron llamas creciendo en un árbol cercano. Un latido después, una bola de fuego de buen tamaño ya volaba hacia ellos. La bola de fuego rugió hacia adelante, calentando el aire e iluminando el bosque con un resplandor rojizo. Kuro y Yashi notaron la amenaza al mismo tiempo y, olvidando su enfrentamiento, saltaron a lados opuestos. Las llamas barrieron el espacio entre ellos con un profundo sonido, dejando hierba chamuscada y nubes de humo a su paso. Más oponentes. Gritó Minato, entrecerrando los ojos para distinguir las siluetas oscuras entre los árboles. ¡Qué sorpresa!, añadió Nara con sarcasmo, ajustando el agarre de su kunai. 4 niños salieron de detrás de las hojas. Mikoto Uchiha se movió primero, sus ojos brillando con determinación, los brazos cruzados sobre el pecho. Junto a ella estaba Tsume Inuzuka, gruñendo, su leal cachorro ninja ladrando fuerte.
Ligeramente detrás de ellos estaban Sarutobi Akabo, un chico bajo con cabello castaño en punta, y el masivo Akimichi Sora, apretando los puños con anticipación. Parece que esto no será tan fácil como con el equipo anterior, comentó Tsume con una sonrisa, inclinando la cabeza hacia Mikoto. Esta pelea se está alargando, refunfuñó Yashi, retomando su postura. Movimiento. Ordenó la Uchiha, y la batalla se encendió de nuevo. Inuzuka cargó primero, su perro sincronizándose con sus movimientos, saltando hacia adelante e intentando arañar a Kuro con sus garras. Pero esa velocidad era risible para Nara. Su entrenamiento constante con los perros divinos había agudizado sus instintos mucho más allá del promedio. No lejos de ellos, Sarutobi lanzó varias bombas de humo, oscureciendo los movimientos de su equipo. ¿Uno? ¿En serio?, murmuró Yuga con burla, su Byakugan activo. Pero en el momento en que dio un paso adelante, Akimichi se lanzó directo hacia él. Usando su fuerza física, impulsó un poderoso puñetazo hacia Yashi, obligándolo a retroceder un poco. Tonto, dijo, interceptando el puño e instantáneamente golpeando los tenketsu del oponente. Mientras, Minato se enfrentaba a Mikoto. Ella prefería ataques rápidos y precisos. Los shuriken silbaban en el aire, forzando a la Mikase a mantenerse en constante movimiento. Pero claramente no le iba en saga en velocidad. Sus reflejos superaban las expectativas. Desviando cada proyectil con habilidad, no olvidaba evaluar el campo de batalla. Eres bueno, pero yo soy mucho más fuerte, dijo Mikoto, formando sellos con las manos. Pero detrás de ella apareció Nawaki, quien cargó hacia ella con un grito de batalla. Idiota, murmuró Mikoto mientras interceptaba la pierna del chico y lo lanzaba por los aires. Mientras, Kuro encontró rápidamente una apertura en los movimientos de Tsume y su cachorro. Se movía con un ritmo suave, casi perezoso, pero sus golpes alcanzaban el blanco. Su cachorro, Kurumaru, ya estaba en pésimas condiciones, y la propia Tsume estaba cubierta de rasguños. Ríndete, dijo con una sonrisa. Inuzuka gruñó en respuesta, pero comprendía que las cosas no estaban a su favor. Pronto sus ojos brillaron con una astucia depredadora. Akabo apareció detrás de Nara, listo para formar sellos, pero de repente su cuerpo fue envuelto por un enjambre de insectos. Sorprendida, Tsume miró la escena por solo un instante y pagó por ello con una patada poderosa en el estómago. Doblándose por la mitad, intentó rodar hacia un lado, pero un codo se estrelló contra su cuello aún más rápido, y la oscuridad se tragó su visión. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue: maldición, perdí contra él otra vez. Kuro se volvió y asintió con aprobación a Aburame Shibi, quien había dejado fuera de combate a Sarutobi Yakin. Mirando a su alrededor, divisó a Yashi cerca, con Atsushi y Akimichi ya tendidos inconscientes a sus pies. Su pelea se reanudó sin palabras. Ambos se lanzaron a un enfrentamiento decisivo. Aburame, al notar a Inoichi, se dirigió silenciosamente hacia él, dejando a Akabo inconsciente en el suelo. La batalla entre Nawaki, Mikoto y Minato alcanzó su punto álgido. Uchiha manejaba sus shuriken con destreza, impidiendo que sus oponentes se acercaran. Namikaze intentaba igualar su ritmo, mientras Senju cargaba hacia adelante con temeridad a pesar del peligro. Kuro exhaló cansado. Toda esta pela comenzaba a fastidiarlo. Había pasado demasiado tiempo lidiando con Yashi y decidió que era hora de terminar las cosas. En un instante, aceleró. Sus movimientos se volvieron más agudos, más precisos, y sus ataques mucho más agresivos. Yashi luchaba por bloquear. Su taijutsu, basado en la precisión y la gracia, se vio forzado a una defensa total. ¿Qué pasa, Yashi? ¿Retrocedes? ¿Dónde está ahora tu orgullo y Yuga? Se burló Kuro, continuando su asalto. Pero el chico de ojos pálidos permaneció en silencio, concentrándose en bloquear golpe tras golpe. Sabía que un error le costaría el combate. Pero la diferencia en fuerza era clara. Nara era demasiado rápido. Su puño atravesó la guardia de Yashi y golpeó limpiamente, un impacto poderoso en su mejilla derecha que lo envió volando varios metros. ¿De dónde sacó esa velocidad? ¿Estaba contenerse todo este tiempo? Bastard. Yuga jadeó pesadamente, con las manos en el suelo, pero al intentar ponerse de pie sintió el metal frío en su garganta. «Perdiste», dijo una voz tranquila sobre él. Yashi apretó los puños, pero discutir era inútil. Mientras, otro enfrentamiento se desarrollaba cerca. Inoichi, oculto entre los árboles, intentaba encontrar una forma de escapar de la persecución de Shibi.
El Aburame lo seguía a un ritmo constante, enviando sus insectos tras él. Maldición, si tan solo tuviera un par de etiquetas explosivas, pensó Yamanaka con irritación, dándose cuenta de que no tenía oportunidad en una persecución prolongada. Finalmente, el enjambre lo alcanzó, forzando a Inoichi a saltar hacia atrás. Intentó aumentar la distancia, pero Shibi ya había cortado todas las rutas de escape. «Estás rodeado», declaró con calma. Está bien, lo admito», Inoichi levantó las manos, exhalando pesadamente. «Ganas». Shibi asintió en silencio, tomando la bandera mientras sus insectos se retiraban, liberando al oponente derrotado. Namikaze se movía con rapidez entre los árboles, esquivando las cuchillas lanzadas con impresionante precisión por Uchiha. Su pelea parecía una danza. Rápida, letal, fascinante. Nawaki, furioso por ser ignorado, se lanzó de nuevo a la refriega sin esperar una oportunidad. Sus ataques eran fuertes pero toscos, e insuficientes. Demasiado predecible, sonrió Uchiha, esquivando su golpe y contraatacando al instante. Senju apenas logró bloquear, pero un rodillazo en su estómago lo hizo tambalear hacia atrás. Mikoto cambió inmediatamente su enfoque a Minato, quien preparaba un contraataque. Aprovechando su distracción, Minato se lanzó hacia adelante, cerrando la distancia. Un kunai brilló en su mano, apuntando a su costado. Mikoto captó el movimiento con su vista periférica y dio un voltereta hacia atrás, la irritación ardiendo en sus ojos mientras miraba con furia a los dos chicos que se habían aliado contra ella sin decir palabra. Se estaba cansando por el ritmo de la pelea, pero aún eso no era suficiente para la victoria. La hoja de un kunai brilló fríamente en su mano, pero al moverse su cuerpo se congeló de repente, como paralizado. Una voz burlona sonó detrás de ella. «Te dejaste llevar demasiado», dijo Nara. Mikoto apretó los dientes. No había notado cuando Kuro había terminado su pelea, pero ahora estaba detrás de ella, sujetándola con su sombra. «Perdí», murmuró entre dientes, forcejeando en vano. «Sucede», dijo Kuro con desgana, acercándose. Minato y Nawaki se detuvieron, comprendiendo que la batalla había terminado. Solo entonces Senju miró a su alrededor con incredulidad. Cada uno de sus compañeros estaba fuera de combate. «¿Cómo?», murmuró con pesadumbre. Pronto Shibi se acercó con calma con la bandera, y aunque Nawaki intentó resistirse, fue inútil. Y así, los equipos de Senju y Uchiha fueron eliminados de la prueba. Kuro, Minato y Shibi, cargando al inconsciente Atsushi, se dirigieron hacia su sentido y Sarutobi Kajiro se volvió lentamente al escuchar unos pasos acercarse. Uno por uno, sus estudiantes entraron al pequeño claro, sus expresiones revelando claramente quién había ganado y quién había sido derrotado. Nara lideraba el grupo. No parecía cansado ni satisfecho. Su rostro mostraba su expresión ligeramente desganada habitual, como si todo lo sucedido no hubiera sido más que un ejercicio rutinario. Detrás de él caminaba Shibi, sereno como siempre, pero con una leve sonrisa en sus labios. El chico tenía claros problemas para interactuar con sus compañeros, y el trabajo en equipo le había hecho bien. Junto a ellos estaba Minato, su rostro brillando con una alegría sincera, sus ojos azules ardiendo de emoción, su respiración aún entrecortada por la intensa batalla. Al final venía Atsushi, que necesitaba apoyo para caminar, pero incluso él lucía una sonrisa. Su equipo había ganado. Tras ellos venían los derrotados. Nawaki, sombrío y ensimismado, parecía intentar entender en qué se había equivocado. Mikoto caminaba con el orgullo característico en su postura, su rostro calmado, aunque el descontento brillaba en sus ojos y sus puños apretados delataban su frustración. Y así, en contraste, estaba demasiado calmado. Su rostro pálido no mostraba alegría ni resentimiento, pero su mirada estaba fija en la espalda de Kuro. Inoichi suspiró pesadamente, pasándose una mano por su despeinado cabello como intentando sacudirse pensamientos no deseados. «Felicitaciones a los ganadores. Lo han hecho bien», dijo Kajiro por fin, recorriéndolos con la mirada. «Espero que cada uno de ustedes haya aprendido algo hoy. La prueba de la bandera ha terminado. Descansen un poco y luego regresaremos a la academia». Shikuma Nara pasaba lentamente la página de su libro, tomando un sorbo de té caliente de su taza favorita. Su hogar estaba sumido en el silencio vespertino, roto solo por una ocasional ráfaga de viento y las voces tranquilas de dos chicos sentados cerca. Los miró brevemente, permitiéndose un corto descanso de la lectura. Uno de los niños era su hijo, Shikaku. Una leve sonrisa apareció en los labios del jefe del clan. No hacía mucho, su heredero había terminado su primer año en la academia.
Para su sorpresa, a pesar de todas las quejas de Sarutobi Kajiro, Shikaku terminó el año en un respetable sexto lugar de la clase, y también había experimentado cambios internos notables. Recientemente, por primera vez, su hijo le había pedido entrenamiento por iniciativa propia. No explicó la razón de tal determinación repentina, pero Shikuma no era ciego. Tras una breve conversación con Akimichi Tsuki, comprendió que la reciente derrota durante la prueba de combate de la academia había afectado a su hijo mucho más profundamente de lo que el chico quería admitir. Era una experiencia nueva para el niño que usualmente ocultaba sus emociones tras la pereza y la indiferencia. Cambiando su mirada hacia el oponente de Shikaku en el juego, Nara frunció el ceño pensativo. Era Kuro Nara, el hijo de Asimi y el nieto del respetado Enso. Hace unos años, muchos en el clan creían que Kuro había heredado el talento de su padre, pero con el tiempo, parecía que se quedaría como un simple chico trabajador. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Según Shikaku, Kuro había quedado en quinto lugar solo porque casi reprueba el examen escrito, pero cuando se trataba de prácticas de combate, había asombrado a todos con sus habilidades, superando incluso a los herederos de los poderosos clanes Hyuga y Uchiha en muchos aspectos. Eso no podía ignorarse. Claro, Kuro siempre había entrenado mucho, pero un progreso tan rápido en tan poco tiempo era algo que Shikuma no había esperado. ¿Será posible que aparezca un shinobi verdaderamente poderoso en el clan Nara? Siempre hemos sido conocidos por nuestro intelecto, pero enfrentarnos a monstruos de los clanes Uchiha o Senju era imposible. Pero ahora reflexionó, observando a Kuro fruncir el ceño en busca de una jugada adecuada. Aparentemente, la última movida de su hijo le había concedido otra victoria. Perdió otra vez, dijo Kuro sin expresión. Quinta victoria seguida, bostezó Shikaku. Tal vez este no sea tu juego. ¿Sabes? Esa expresión indiferente tuya me dan ganas de golpearla. ¿Te apetece un sparring? Paso, respondió el heredero del clan, estremeciéndose ligeramente al recordar su último entrenamiento conjunto. Como quieras. De todos modos, ya es hora de que me vaya. Gracias por la hospitalidad. Kuro se levantó. Ajá. Si quieres perder otra vez, vuelve. Lanzando una mirada irritada, el joven Nara siguió su camino. Tarde en la noche anterior, el ansiado mensaje había aparecido nuevamente ante sus ojos. Poder del personaje desbloqueado. 10%. Técnica disponible. 10 sombras, primera sombra. Perros divinos, segunda sombra. Gama, la segunda sombra se desbloqueó al 10%. Parece que necesitaré 15% para la siguiente. Pero si el primer 5% me tomó 3 meses, el siguiente tomó 7. No es una buena tendencia. Necesito pensar en algo. Nara caminaba por un sendero forestal, pisando suavemente el suelo húmedo. Su destino era un pequeño claro oculto en lo profundo del bosque, un lugar que había convertido hacía tiempo en su campo de entrenamiento personal. Nadie lo molestaría aquí, lo que significaba que podía concentrarse por completo en su nuevo desafío. Hoy planeaba someter a la segunda sombra. Kuro se sentía confiado. Su poder crecía cada día. Las habilidades de Sukuna lo hacían sentir muy por encima de sus compañeros. En este punto, incluso entre shinobi adultos, probablemente podría defenderse. Solo tenía 7 años, pero según su estimación, ya podría manejar un grupo de chunin fuertes. Aún así, no hay que confiarse demasiado. Una pelea real siempre puede deparar sorpresas. En cuanto a Gama, la segunda sombra que desbloqueó, si su memoria era correcta, era una rana destinada mayormente a apoyo. Quizás podría manejarla confiando solo en el poder de los perros divinos. Yuki y Yami ya se habían convertido en sus leales compañeros. Últimamente había entrenado mucho con ellos, refinando velocidad, coordinación y trabajo en equipo. Los perros se complementaban a la perfección, formando un dúo letal. Al llegar al claro, Kuro se detuvo y respiró hondo. El aire olía a hierba húmeda. El bosque nocturno parecía calmado, pero sabía que esa tranquilidad era engañosa. Veamos de qué estás hecho. Con ese pensamiento, formó los sellos de manos, invocando el poder que dormía en su sombra. Un momento después, una figura se alzó ante él desde la oscuridad. Gama era enorme, mucho más grande de lo que recordaba del anime. Medía unos 3, quizás 3 metros y medio de altura, con un cuerpo masivo y extremidades anchas. En el vientre de la criatura había un símbolo negro dentro de un círculo blanco. Su piel verde brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos amarillos ligeramente entrecerrados miraban a Kuro con inteligencia e interés depredador. Marcas negras y profundas los rodeaban. Sin dudarlo, la rana lanzó su larga lengua hacia adelante. Para Kuro, reaccionar a tal ataque no era problema.
Impulsándose del suelo, saltó al aire, esquivando fácilmente la trayectoria del golpe. Girando en el aire, aterrizó en una rama gruesa, observando cómo la lengua de Gamma se estrellaba contra el lugar donde acababa de estar, dejando una marca profunda. Rápida, murmuró Nara, evaluando al adversario. Sin querer perder tiempo, formó el sello para los perros divinos. De las sombras irrumpieron Yuki y Yami. Enormes, imponentes, casi 2 metros a la altura del hombro, parecían aterradores. El perro blanco corrió hacia adelante, sus garras clavándose en el suelo, mientras el negro se deslizaba silenciosamente por la hierba, sus movimientos casi invisibles. Kuro no se apresuró al combate. Quería ver cómo actuaba la nueva sombra y evaluar su verdadera fuerza. Gamma no defraudó a su futuro maestro. Su lengua, como una lanza, se lanzó de nuevo, esta vez hacia uno de los Shikigami. Yuki esquivó sin esfuerzo, pero Yami no tenía intención de evitar el golpe. En su lugar, saltó hacia adelante, apuntando a hundir sus fauces en la lengua del anfibio. La batalla se intensificó. Gamma era masiva y torpe, pero su lengua compensaba todo. Larga, rápida, increíblemente fuerte, cortando el aire como un arma mortal. Yuki y Yami trabajaban en perfecta sincronía, repitiendo sus maniobras bien practicadas. Uno distraía mientras el otro atacaba, sus garras y colmillos desgarrando la carne de la rana, dejando heridas irregulares. Pero Gamma se negaba a ceder. En un momento, la lengua salió disparada otra vez y tomó por sorpresa a Yuki. Envolviendo al perro blanco, lo lanzó a un lado como un juguete. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Yuki se estrelló contra 2 árboles, dejando surcos profundos en el suelo. La sonrisa de Kuro se ensanchó mientras observaba la batalla. Yami no se quedaba atrás. Aprovechando el momento, el perro negro saltó sobre la espalda de Gamma, hundiendo sus garras en la piel gruesa. La segunda sombra se tensó, retorciéndose y sacudiéndose, pero ni sus poderosos movimientos pudieron desprender al perro de inmediato. A pesar de las graves heridas, Gamma continuó resistiendo. Intentó usar su lengua otra vez, pero Kuro ya había visto suficiente. Levantó la mano bruscamente, apuntando con 2 dedos hacia la rana. Desmantelar. En el siguiente instante, una slash invisible y poderosa cortó el aire. Una explosión aguda, casi silenciosa, y el cuerpo de Gamma se partió en 2 mitades. Los ojos de la rana se apagaron y su forma masiva colapsó, disolviéndose en una sombra espesa. Nara sonrió mientras la nueva sombra regresaba a él. Bienvenido al equipo, Gamma. Un momento de su mundo pasado vino a su memoria. Fushiguro combinó sombras, creando algo completamente nuevo. Si incluso él pudo hacerlo, ¿por qué no iba a intentarlo yo? Formando el sello nuevamente, Kuro se concentró, canalizando chakra hacia las bestias invocadas. Fusión. Las sombras de Yuki y Yami comenzaron a desplazarse, cambiando rápidamente mientras absorbían el poder de Gamma. Sus formas se volvieron más voluminosas, su carne se engrosó, y entonces Kuro frunció el ceño. Ante él se erguían 2 criaturas torpes y extrañas. Se parecían a una mezcla de perros y rana. Anchas, rechonchas, con patas delgadas, pero con cuerpos estirados hacia los lados y cuellos extrañamente hinchados. En lugar de la forma grácil y mortal que esperaba, obtuvo algo completamente desgarbado. Yuki dio un paso adelante y Kuro notó inmediatamente lo lento que se había vuelto. Yami intentó levantar la cabeza, pero parecía demasiado pesada para él. Kuro suspiró. Inútiles. Bueno, lo que sea. Al menos ahora comprendo que la posibilidad existe. Con sombras más compatibles, podría crear un híbrido verdaderamente formidable, pensó, disipando la técnica. Se metió las manos en los bolsillos y se dirigió a casa. El entrenamiento de hoy había terminado. Las vacaciones tras el primer año en la academia le dieron a Kuro un respiro muy esperado de las lecciones de Sarutobi-sensei, pero eso no significaba que planeaba perder el tiempo. En el último año había dado un gran paso adelante en su desarrollo, pero aún había muchos aspectos que requerían pulirse. Por ejemplo, el control de chakra. Gracias a su cuna, tenía reservas masivas, pero su control aún necesitaba trabajo. Hoy finalmente decidió intentar una técnica que había pospuesto durante mucho tiempo. Caminar sobre el agua. Había dominado el ejercicio básico, caminar sobre árboles, casi inmediatamente después de llegar a este mundo, pero nunca se había ocupado de la segunda etapa. Kuro fue a un pequeño lago no lejos de los terrenos del clan Nara. El agua reflejaba la luz del sol, balanceándose ligeramente por la suave brisa. Muy bien, veamos qué tan difícil es, murmuró para sí. Concentrando chakra en sus pies, pisó cuidadosamente la superficie del agua. Casi al instante sus piernas se hundieron y con un chapoteo se sumergió en las profundidades frescas.
emergiendo y sacudiendo su corto cabello en punta, hizo una mueca. Gran comienzo, resopló, trepando de nuevo a la orilla. Analizando el error, comprendió que mantenerse sobre el agua requería un ajuste de chakra mucho más fino. Si, por ejemplo, caminar sobre árboles requería igualar la cantidad de chakra a cada paso, aquí necesitaba crear una capa de soporte uniformemente extendida. Reuniéndose, lo intentó de nuevo, y en su segundo intento sus pies se mantuvieron firmes sobre el agua, que ahora parecía cubierta por una película de chakra que le impedía hundirse. Tal vez el genio de Sukuna también me fue transmitido. Sonrió, examinando su reflejo. En los días siguientes Kuro continuó su entrenamiento. No solo dominó caminar sobre agua, sino que también intentó combinarlo con movimiento durante el combate. Uno de esos días Shikaku lo encontró. Aparentemente también estaba interesado en aprender la habilidad, o al menos eso decía. ¿Sabes? Podrías esperar a que llueva y caminar sobre charcos, comentó Nara con desgana, observando entrenar a su amigo. Sí, y tú también podrías recargarte con la luz del sol mientras te acuestas bajo un árbol y meditar en sueño profundo. Ya me contaste sobre tu plan de entrenamiento, replicó Kuro burlonamente. Es perfecto, ¿no? Suspiró Shikaku, aún pisando el agua. Sin embargo, al heredero Nara no le fue tan rápido como a Kuro. Pasó medio día cayendo al agua hasta que finalmente logró ajustar correctamente el flujo de chakra. Al ver esto, Kuro solo sonrió al observar a su amigo mantenerse en la superficie del lago un par de segundos más que antes. Felicidades, ahora puedes ahogarte un poco más lento que antes. ¡Qué honor, en verdad!, dibujó Shikaku, poniendo los ojos en blanco. En las tardes después del entrenamiento, Kuro y Shikaku a menudo se quedaban en el claro, discutiendo varias cosas. Hablar con Shikaku siempre era fácil, a pesar de su personalidad perezosa. Era sabio para su edad, y Kuro a menudo se sorprendía pensando que en su compañía podía discutir temas mucho más complejos e interesantes que con otros compañeros de clase. Otro mes pasó así. Entrenamiento, experimentos con chakra y tardes con amigos, a veces acompañados por miembros de los clanes Akimichi, Yamanaka o Namikaze. Kuro sentía que era exactamente el tipo de tiempo que habría querido experimentar en su vida anterior, pero saber los horrores del futuro aún no le permitía perderse por completo en la despreocupación infantil. También pensaba en otras formas de entrenar el control de chakra. El Rasengan vino inmediatamente a su mente, aunque Minato ni siquiera lo había creado todavía. Honestamente, todo lo que recordaba sobre aprender esa técnica era algo sobre globos de agua y un gato ayudándole. También podría comenzar a practicar hilos de chakra y ninjutsu médico. Si Kuro no hubiera sabido que algún día obtendría la secuencia de maldición revertida y la sombra del siervo que la manejaba, habría priorizado el ninjutsu médico primero. Después de todo, no tenía ningún deseo de morir por segunda vez. Pero era improbable que algo pudiera compararse con la TSM, excepto quizás el sello de las 100 fuerzas, aunque ¿quién le daría acceso a eso? A menos que salvara la vida de Nawaki, quizás entonces fuera posible. Pronto comenzó el segundo año en la academia, trayendo algunos cambios a la agenda de Kuro. Se adaptó rápidamente a la nueva carga de trabajo. Además de numerosas lecciones teóricas, ahora comenzaban a aprender el estilo de taijutsu básico de Konoha. Esto se convirtió en una prueba seria para muchos niños, pero Nara lo veía simplemente como otra etapa para convertirse en shinobi. A pesar de su ventaja física, comprendía que en el futuro podría enfrentar a un oponente igualado, y sin la preparación y base adecuadas, la posibilidad de perder sería bastante alta. Aún así, la escuela era la escuela. La vida en Konoha seguía su curso normal. Una mañana, justo antes de que comenzara la clase, Chosa irrumpió en la sala con una enorme sonrisa en el rostro. Oigan, todos. Anunció en voz alta. En 3 días es mi cumpleaños. Y por supuesto, todos están invitados. Mi mamá prometió montones de comida. Toda la clase se animó. Nadie dudaba que una fiesta en la casa de los Akimichi sería generosa y divertida. Kuro sonrió e intercambió miradas con Shikaku. ¿Vas a ir, verdad?, preguntó Shikaku con desgana, apoyándose en su mano. Por supuesto. ¿Quién rechazaría comida gratis? Sonrió Kuro. Shikaku solo resopló. Estaba contento, sabiendo lo importante que era esta celebración para Chosa. Kuro reflexionó sobre qué regalarle a su amigo. No quería conformarse con algo banal como dulces, aunque estaba seguro de que a Chosa también le encantarían. Quizás algo relacionado con el entrenamiento. ¿Algo útil en batalla? Pensando en esto, después de clase fue a una de las tiendas de armas, esperando encontrar un regalo adecuado. Unos días después, la prometida celebración finalmente llegó.
inusualmente ruidosa y animada. La finca de los Akimichi estaba llena no solo de los amigos del cumpleañero, sino también de muchas personas influyentes de la aldea, incluidos los jefes de los clanes Nara y Yamanaka. A pesar de la presencia de figuras tan importantes, los niños no se sentían intimidados. La fiesta era exactamente lo que todos esperaban. Divertida, llena de risas y, por supuesto, montañas de carne. Kuro llegó justo a tiempo, sin querer parecer descortés. Sosteniendo un pergamino cuidadosamente envuelto, ya esperaba con ansias la reacción de Chosa. Cuando finalmente llegó su turno, Akimichi aceptó ansiosamente el pergamino de manos de Nara. Es un pergamino desellado, explicó Kuro con una sonrisa. Puedes almacenar muchas cosas útiles en él, incluyendo comida, y ni siquiera se echará a perder. Los ojos de Chosa inmediatamente se iluminaron y una amplia sonrisa de alegría apareció en su rostro. Eso es genial. Ahora puedo llevar provisiones enteras conmigo y no preocuparme por que se echen a perder. Gracias, Kuro. Úsalo bien, respondió Nara con una pequeña sonrisa, viendo la genuina felicidad de su amigo. Mientras, la celebración continuaba. Fuertes risas, gritos alegres y el ruido de platos llenaban la finca. Había indeed una abundancia de comida, y Chosa, lleno de entusiasmo, propuso un concurso de comida amistoso. Muchos aceptaron con entusiasmo, especialmente Nawaki. Los adultos observaban las festividades con suaves sonrisas, sentados en una mesa separada llena de los platos más exquisitos. El jefe del clan Akimichi, un hombre poderoso y bonachón con patillas gruesas, miró a su hijo con orgullo mientras el chico lideraba el concurso con genuina emoción. Claramente ha salido a ti, señaló Shikuma, bebiendo té perezosamente. Sí, pero sabes, cuando yo tenía su edad, podía comer el doble, se rió Akimichi, dando un mordisco hearty a la carne. Yamanaka resopló, observando a su hijo animar energéticamente a sus amigos. Este es un buen evento, comentó. Los niños están felices y nosotros los adultos podemos discutir asuntos en un ambiente menos formal. Mientras, el concurso de comida entre los niños estaba en pleno apogeo. Chosa mantenía el liderazgo con confianza, pero Nawaki intentaba desesperadamente alcanzarlo, masticando tan rápido que parecía que podría ahogarse en cualquier momento. Los otros participantes ya se quedaban atrás, mientras los espectadores animaban en voz alta a los favoritos. Kuro se mantuvo a un lado, observando el alboroto con una leve sonrisa. En ese momento, Uchiha Mikoto se acercó a él, sosteniendo elegantemente una taza de té. ¿No participas?, preguntó, alzando una ceja. No creo que tenga oportunidad contra ellos, respondió Kuro, asintiendo hacia el Akimichi y el Senju que luchaban por el título del más glotón. Mikoto sonrió ligeramente, cruzando los brazos. Extraño. Usualmente nunca pierdes la oportunidad de mostrar tu superioridad. ¿Te refieres a esas veces que te venzo durante los sparrings?, preguntó Kuro con una expresión intencionadamente inocente. Los ojos de Mikoto se entrecerraron, aunque chispas juguetonas bailaban en ellos. Eres insufrible. Gracias. Eso no fue un cumplido. Buzó, cruzando los brazos con más fuerza. De todos modos, pareces bastante contento. Supongo que disfrutas viendo esta farsa. Sí, momentos como estos importan, admitió. A veces solo quieres disfrutar del ambiente en lugar de ser el centro de atención. Ella lo miró cuidadosamente, como sopesando sus palabras. Tal vez tengas razón. Tal vez. Repitió Kuro con énfasis irónico. No te confíes. Por supuesto, princesa. Con un leve ceño fruncido, y tratando de ocultar una pequeña sonrisa, Mikoto se alejó rápidamente. Nara la observó irse, sintiendo que su relación se había caldeado solo un poco. La tarde llegaba a su fin, pero las risas y charlas permanecieron en la finca Akimichi por mucho tiempo. Kuro saboreó el momento, plenamente consciente de que días difíciles les esperaban por delante. Pero por ahora podía permitirse simplemente ser un niño. La mitad del segundo año en la academia ya había pasado y Kuro podía sentir su fuerza continuando a crecer. Había desbloqueado el 13% del poder de su cuna y esperaba con ansias el momento en que pudiera someter la siguiente sombra. Con cada día que pasaba, sentía que sus reservas de chakra, fuerza, velocidad y reflejos mejoraban. Quizás había sido obvio desde el principio, pero cuanto más fuerte se volvía Kuro, más hambre de poder sentía. En un momento, Nara incluso consideró graduarse antes de tiempo, creyendo que al participar en batallas reales progresaría mucho más rápido, pero afortunadamente, desechó la idea. La próxima guerra de Shinobi estallaría en el mundo pronto, y por mucho que pareciera una oportunidad de desarrollo, la guerra también traía un peligro enorme y un estrés constante y aplastante.
Por eso Kuro quería darse un poco más de tiempo para la preparación mental. Hoy, sin embargo, algo inusual les esperaba en la academia. Sarutobi Sensei había invitado a 2 graduados recientes que habían obtenido el rango de Chunin durante un examen reciente. Debían contarles a la clase sobre sus primeras misiones y dar una breve clase magistral. Lograr un ascenso a su edad era increíblemente prestigioso. Muchos genin, a pesar de todo su entrenamiento, simplemente no estaban listos para enfrentar las dificultades del mundo real. Algunos se quedaban estancados en el rango más bajo, mientras que otros morían. La clase murmuró cuando 2 shinobi entraron al salón. Ambos parecían tener unos 14 años. El primero era un chico bastante alto con cabello castaño claro y una amplia sonrisa. Irradiaba amabilidad y confianza, y su chaleco verde de Chunin le quedaba ligeramente torcido. Este era Shintaro Senju, un shinobi alegre y abierto, talentoso en técnicas Doton. El segundo, Hibi, era un ninja civil, de cabello oscuro y reservado, con una mirada fría que captaba cada detalle. Ya tenía su primera cicatriz en la mejilla. Se especializaba en Kenjutsu, y su katana estaba ordenadamente sujeta a su espalda. «Oh, ese es Shintaro», exclamó Nawaki, claramente sorprendido de ver a un compañero de clan. «¿Ya eres Chunin?» «Jaja, ¿creíste que me quedaría como genin para siempre?» Se rió Senju, guiñándole un ojo al chico más joven. Tampoco esperaba pasar en el primer intento, pero mira, un chaleco oficial emitido por el Hokage mismo. ¿Y tú, Nawaki? ¿No estarás holgazaneando, espero? Por supuesto que no. Se encendió el chico, inflando el pecho con orgullo. Soy mucho más fuerte que hace un año. Hibi solo asintió saludando, escaneando rápidamente el salón de clases. Su mirada se posó en Minato, pero no dijo nada. Solo entrecerró ligeramente los ojos, como evaluándolo. No vinimos aquí solo por diversión, dijo por fin. Todos ustedes tienen un largo camino por delante antes de poder llamarse shinobi de verdad. Algunos pueden enfrentar la batalla antes de lo que les gustaría. Nuestro trabajo es darles una idea de qué esperar. Shintaro golpeó el hombro de su compañero y sonrió. No asustes a los niños, Hibi. Divirtámonos mejor. Hoy tendremos un taller de lanzamiento de shuriken y una pequeña demostración de técnicas de combate. Y luego quizás incluso algo de sparring. La clase se llenó de emoción. Para muchos estudiantes sin clan, la oportunidad de ver Chunin reales en acción era una ocasión para inspirarse y aprender de aquellos que ya habían alcanzado otro nivel. Después de algunas historias divertidas y educativas, los graduados llevaron a la clase al patio de entrenamiento, donde ya se habían colocado blancos. Shintaro Senju avanzó primero, golpeando sus manos con una sonrisa brillante. Muy bien, chicos, comencemos con una pequeña demostración. Dijo alegremente, cruzando los brazos. Les mostraremos cómo se supone que deben manejar los shuriken. Hibi simplemente asintió y desenvainó sus armas. En el siguiente momento, los lanzó con una velocidad sorprendente. Cada uno cayó precisamente en el centro de un blanco. Ahora yo, dijo Senju con una sonrisa emocionada. Mi estilo es más simple, pero mucho más vistoso. Formó unos sellos, luego golpeó su palma contra el suelo. Muros de piedra se alzaron alrededor de los blancos, y luego, en un instante, afiladas estacas de piedra brotaron de ellos, ensartando los objetivos. ¿Y él llama a eso más simple?, murmuró Mikoto, parada junto a Nara. Él estuvo de acuerdo con ella, pero a juzgar por las exclamaciones emocionadas a su alrededor, a los estudiantes claramente les gustaba el espectáculo. Así se hace. Recuerden, la capacidad de sorprender a su oponente es la clave de la victoria, añadió Shintaro alegremente. Muchos miraban con admiración, especialmente Nawaki, quien claramente estaba orgulloso de la fuerza de su compañero de clan. Luego comenzó el sparring. Los Chunin primero pelearon entre ellos, demostrando sus estilos contrastantes. Shintaro se movía agresivamente, usando Doton para crear trampas, mientras Hibi paraba calmadamente sus ataques con su espada y constantemente usaba la sustitución. Era claro que se estaban conteniendo. Parecía más un espectáculo que una pelea real. Cuando su combate terminó, Senju invitó a voluntarios a desafiarlos. Minato, Nawaki, Mikoto y Ashi aceptaron. Minato se lanzó primero a la batalla contra Hibi, pero incluso la velocidad que había ganado durante su tiempo en la academia no era suficiente contra la precisión del espadachín. El Chunin paró todos los ataques de Kuna y de Namikaze y se lo quitó de la mano con un golpe ligero. La pelea parecía terminada, hasta que el cuerpo de Minato se convirtió en un tronco de madera. Nadie esperaba eso.
Un Hibie atónito reaccionó solo por instinto, desviando los shuriken que volaban hacia él desde atrás. Uno aún logró rozar su manga. Ya que mi ataque sorpresa falló, creo que me detendré aquí, dijo Namikaze con una sonrisa. Hibie miró el corte en su manga y murmuró lánguidamente. Impresionante. Nawaki, conmocionado, inmediatamente se lanzó a su propia pelea. Su intento de superar a Shintaro con fuerza bruta falló miserablemente. Senju esquivó sus golpes sin esfuerzo, luego cambió el suelo bajo los pies de Nawaki, haciendo que el chico perdiera el equilibrio. Mikoto, a su vez, usó la técnica de la bola de fuego, y cuando Hibie esquivó, le lanzó una ráfaga de shuriken. Gracias solo a la brillante luz del sol, Nara notó el hilo atado a uno de ellos. Desafortunadamente para la Uchiha, después de ser sacudido por el truco de Minato y ver que ella podía usar ninjutsu elemental, Hibie usó la sustitución y luego el movimiento corporal, apareciendo detrás de ella. Pero cuando su espada tocó su cuello, se dio cuenta de que su kunai también apuntaba a su estómago. Ja 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 ja. Que te venzan niños dos veces es simplemente embarazoso. Ja 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 ja. Aulló Shintaro. Pronto, incluso él tuvo dificultades. Y así, confiando en el estilo Huken, podía causar muchos problemas. Pero Senju, comprendiendo las habilidades de su oponente, lo mantuvo a distancia con Doton. En algún momento, su pelea llegó a un punto muerto y Shintaro usó la técnica del clon de sombras. Después de eso, el resultado era obvio. Kuro observó cada combate con un cálculo frío, analizando los movimientos de los Chunin. Su estilo, velocidad y técnica eran buenos, pero no lo impresionaban, aunque ese último movimiento él conoce esa técnica. ¿No se considera prohibida? Aún así con las reservas de chakra de un Senju, quizás pueda convencer al anciano de que me la enseñe, son fuertes para genin recientes, murmuró Kuro bajito, sonriendo ligeramente. Al notar esto, Sarutobi-sensei avanzó y dijo en voz alta. Parece que tenemos un candidato más. Kuro, deberías hacer sparring con Shintaro. Senju levantó las cejas sorprendido. Había visto lo fuertes que eran los demás. Para los estándares de la academia, eran monstruos. Y aún así, el sensei había destacado a este chico. Shintaro miró a Kuro. Estatura promedio, calmado, con la expresión perezosa típica de su clan. Pero si Sarutobi-sensei lo destacaba, debía valer algo. Ja, ¿por qué no? Respondió Nara con una sonrisa. Avanzando lentamente, se encogió de hombros y adoptó una postura de combate. Los ojos de Kuro mostraban un interés claro. Pero, por supuesto, no quería revelar sus ases bajo la manga en un combate amistoso, así que decidió probar solo la habilidad física del Chunin. La pelea comenzó de inmediato. Shintaro se movió hacia adelante con una finta a la derecha, luego cambió abruptamente de dirección, golpeando desde la izquierda. Kuro reaccionó fácilmente, esquivando con un paso atrás, e inmediatamente contraatacó con un rodillazo agudo. Senju lo bloqueó, pero aún así sintió dolor. Su intento de seguir con golpes rápidos también falló. Nara paró todo, moviéndose fluidamente como una serpiente. Se movieron en círculo, sondeando los límites del otro. Shintaro formó varios sellos y lanzó proyectiles de piedra. Kuro dio una voltereta hacia atrás, esquivándolos, y tan pronto como sus pies tocaron el suelo, este se movió. Shintaro intentó repetir el truco que usó con Nawaki, pero sus niveles eran demasiado diferentes. Como si hubiera previsto el movimiento, Nara se reagrupó al instante y se lanzó al combate cercano. Durante toda la pelea, una sonrisa no abandonó el rostro de Senju. Estaba emocionado de encontrar un oponente a la par, especialmente uno que ni siquiera había terminado la academia todavía. Cambiando de táctica, sacó un kunai y pasó a la ofensiva, atacando con oscilaciones rápidas. Kuro los paró con confianza, empujándolo gradualmente a una posición desventajosa. Shintaro perdió brevemente el equilibrio, suficiente para que Nara agarrara su brazo y lo torciera dolorosamente, aunque el intento de derribarlo falló. Oh, murmuró Senju, rodando lejos. Intentó usar ninjutsu otra vez, sus manos formando sellos, pero Kuro cerró la distancia de repente y lo interrumpió con un golpe sharp. Oye, eso es hacer trampa. Se rió Senju, saltando hacia atrás. Kuro solo se encogió de hombros, retomando su postura. La pelea continuó. Kuro probó metódicamente los límites de las habilidades físicas de su oponente, forzándolo a depender solo del taijutsu. Sus ataques eran suaves, no demasiado agresivos, pero cada movimiento era deliberado. Shintaro se sorprendió al darse cuenta de que su oponente simplemente estaba jugando con él, obligándolo a pelear en taijutsu puro. En algún momento, se descubrió pensando que la pelea ya estaba perdida.
Pero entonces Nara repentinamente aflojó su presión, dejando una pequeña apertura. Senju tomó la oportunidad y lanzó un ataque destinado a terminar la pelea, pero Kuro esquivó en el último momento y retrocedió, fingiendo estar cansado. Shintaro miró pensativamente al chico de cabello oscuro. Llamémoslo un empate, dijo Kuro con una leve sonrisa. Senju devolvió la sonrisa. Me parece bien, murmuró, sacudiendo sus brazos. Pero sabes, me gustó eso. Tenemos que hacerlo otra vez algún día. Definitivamente. Kajiro observó pensativo a sus estudiantes. Ya había quedado impresionado por Minato y Mikoto, quienes mostraron un intelecto sharp y flexibilidad táctica durante el sparring. Aún así, Kuro se destacaba incluso entre ellos. No mediante trucos ingeniosos o estrategias complejas, sino mediante una fuerza física abrumadora y una velocidad ya comparable a la de un Chunin. Si este chico sigue desarrollándose a una velocidad tan aterradora, podría superar incluso a Chunin veteranos, o quizás incluso al darse cuenta de que la clase ya estaba lo suficientemente impresionada por los combates de sparring anteriores, el sensei golpeó sus manos fuerte, atrayendo la atención de todos. Ahora bien, comenzó, Shintaro y Hibi les ayudarán a aprender una técnica que se convertirá en una de las herramientas más importantes en su arsenal. Esta es la técnica básica de sustitución. A pesar de estar clasificada solo como clase E, como Minato demostró hoy, puede salvarles la vida. Los que ya la sepan pueden practicar la clonación con Hibi. Kuro, parado ligeramente a un lado, frunció el ceño. Clase E, una técnica tan útil, y solo se considera de clase E. He vivido en este mundo por más de un año y nunca me molesté en aprenderla. Probablemente porque algo tan simple no captó mi atención, claramente un error. Shintaro avanzó con su amplia sonrisa habitual. Muy bien, chicos. Déjenme mostrarles cómo se hace. Los que ya la dominen, vayan con Hibi, él les ayudará con la clonación. El espadachín de cabello oscuro asintió en silencio. Varios estudiantes se acercaron inmediatamente a él. Todos de grandes clanes excepto Minato. Soy el único que no la ha aprendido. Pensó Kuro mientras Shintaro le lanzaba una mirada perpleja. No me digas que no. No. Me centré en el entrenamiento físico. Ah, ya veo. Bueno, entonces comencemos. Una vez que todos se reunieron, Senju comenzó a explicar la técnica. Como vieron, la sustitución les permite cambiar de lugar instantáneamente con un objeto cercano. Requiere reacción rápida y sincronización precisa, pero dominarla puede salvarles la vida. Formó los sellos, desapareció, y un tronco de madera cayó donde había estado parado. Un momento después, el verdadero Shintaro apareció cerca con los brazos cruzados. Su turno. Los estudiantes comenzaron a practicar con entusiasmo. El patio de entrenamiento pronto se llenó de destellos de chakra y gemidos de frustración. Kuro, sin embargo, repitió cuidadosamente toda la demostración en su mente, analizando cada detalle. Estabilizando su respiración, reunió su chakra, agradecido por las horas pasadas perfeccionando su control durante las vacaciones. Formó el sello, y su cuerpo se disolvió instantáneamente en humo. Un tronco cayó al suelo mientras Kuro reaparecía detrás de la clase con una sonrisa satisfecha. Shintaro silbó. Vaya, al primer intento. Ahora solo estás presumiendo. Kuro se encogió de hombros. Es una técnica simple. No tengo idea de por qué no la aprendí antes. Kajiro resopló. La simplicidad no significa debilidad, Kuro. Incluso las técnicas de bajo rango pueden salvarles la vida, o la de sus compañeros, si se usan correctamente. Recuerden eso. Kuro asintió, aunque una chispa de interés brilló en sus ojos. Ya se imaginaba formas avanzadas de usar la sustitución a mitad del combate. Después de terminar con la clase, Shintaro se acercó a Kuro, rascándose la nuca. Deberíamos entrenar juntos algún día. ¿Por qué no?, respondió Kuro. Podría ser útil. Nawaki, escuchando la conversación, prácticamente se interpuso entre ellos. Oh. Cuenten conmigo. Hagamos un combate de sparring a 3. Kuro sonrió ante el entusiasmo del chico. El segundo año pasó constantemente. Entre clases regulares, el trío ocasionalmente entrenaba juntos, practicando técnicas y tácticas. Durante este tiempo, Kuro logró dominar todas las técnicas básicas de la academia, incluyendo el clon y la transformación, y descubrió sus naturalezas de chakra, agua, viento y fuego. Todavía no había dominado las dos últimas, pero Shintaro lo ayudó con técnicas de agua. Su arsenal ahora incluía la ola furiosa y el clon de agua. En cuanto a la técnica del clon de sombras, el anciano prometió enseñársela solo si Kuro quedaba primero en los exámenes de fin de año. Por eso, Nara tuvo que intensificar también sus estudios teóricos.
Cuando llegó el día del examen, Kuro estaba completamente preparado. A diferencia del año pasado, la atmósfera en la clase era calmada. Todos sabían qué esperar. Algunos estudiantes repasaban sus apuntes. Otros, como Shikaku, simplemente se relajaban. La primera parte fue el examen escrito. Kuro echó un vistazo a la hoja de preguntas. La mayoría eran fáciles, pero algunas al final eran genuinamente desafiantes. Si no me hubiera esforzado tanto, no habría resuelto estas, pensó, y luego se puso a trabajar. 2 horas después, recogieron los papeles. Después de un corto descanso, comenzó el examen práctico. Sarutobi Kajiro y el segundo examinador, Inuzuka Taicho, estaban frente a los estudiantes. Hoy probaremos su dominio del taijutsu básico de la academia, dijo Kajiro. Cada uno de ustedes hará sparring con uno de nosotros. Evaluaremos su fuerza, habilidad de combate y técnica. Los estudiantes pasaron uno por uno. Los maestros observaron todo: postura, movimiento de pies, defensa. Algunos lo hicieron bien, a otros claramente les faltaba práctica. Breves comentarios siguieron a cada combate. Cuando Mikoto y los hermanos Hyuga intentaron usar sus estilos de clan, Taicho los detuvo. Estamos probando lo básico de la academia, no sus técnicas de clan. Inténtelo de nuevo. Finalmente, fue el turno de Kuro. Taicho Inuzuka avanzó con una sonrisa. ¿Listo? Siempre. Incluso sin esforzarse al máximo, los movimientos de Kuro eran agudos y agresivos. Usó las técnicas de la academia a la perfección, esquivando sin esfuerzo y contraatacando con una precisión de máquina. Su velocidad aumentaba con cada intercambio. Taicho, que nunca había visto pelear a Kuro antes, pareció sorprendido. Sintiendo la fuerza del chico, entrecerró los ojos y aumentó su propio ritmo, pero Kuro aún leía cada golpe a la perfección. Cuando el spar terminó, Inuzuka retrocedió y asintió. Ejecución excepcional. Muy bien hecho. Kajiro resopló en silencio. Kuro había superado las expectativas una vez más. Después del examen, Nara salió de la academia, planeando dirigirse a su campo de entrenamiento habitual. Pero mientras salía por la puerta, Nawaki apareció frente a él, prácticamente vibrando de energía. Oye, Kuro. Entrenemos otra vez la próxima semana. Kuro levantó una ceja. Shintaro está en una misión. Sin él, ja. Ahí te equivocas. Nawaki se infló con orgullo. Mi hermana mayor regresará pronto. Tsunade, la estudiante del tercero Kage. La convenceré de que nos entrene. Imagina lo que podríamos aprender. Kuro se congeló por un momento. Sus ojos se abrieron ligeramente, luego se forzó a calmarse. No podía dejar escapar una oportunidad así. Estoy dentro. ¡Genial! Te aviso cuando ella acepte. Nawaki salió corriendo emocionado. Kuro se quedó parado hasta que una familiar pantalla translúcida apareció repentinamente ante sus ojos. Finalmente, murmuró. Poder del personaje desbloqueado. 15%. Después de hablar con Nawaki, Kuro se dirigió rápidamente a su claro de entrenamiento, apenas conteniendo su emoción. La notificación del sistema sobre desbloquear el 15% de su poder no lo dejaba en paz. Ya sabía lo que significaba. Una nueva sombra. La gran serpiente. Formó los sellos familiares, convocando a sus leales compañeros. Los perros divinos comenzaron a emerger de su sombra, y detrás de él se alzó la rana masiva. Tan pronto como Yuki y Yami notaron a Nara, corrieron hacia él, frotándose contra él y exigiendo atención. Él sonrió y les palmoteó uno por uno. Basta, son sombras temibles, no mascotas domésticas, murmuró, aunque no había severidad en su voz. Gama giró la cabeza hacia un lado y emitió un corto croar, como confundida sobre por qué Kuro los había convocado a todos. Después de dar una breve explicación, Nara posicionó sus sombras y se concentró en la próxima batalla. Formó un nuevo sello. Su forma se asemejaba algo a la cabeza de una serpiente. Su sombra se expandió abruptamente, se oscureció y comenzó a desplazarse, como despegándose de él. Por un momento, el bosque cayó en un silencio sepulcral, y entonces algo enorme estalló desde la oscuridad. Una serpiente blanca gigantesca con un vientre amarillo-marrón. Marcas oscuras cubrían su cuerpo, y en su frente masiva brillaba un símbolo negro. Sus colmillos brillaron a la luz del sol, y en un instante se abalanzó hacia adelante, con las fauces abiertas para tragarse a Kuro entero. Solo que él ni siquiera se inmutó, observando a su nuevo compañero con interés. Justo cuando sus dientes estaban a punto de cerrarse sobre él, Gama disparó su lengua, envolviéndola alrededor del cuerpo de la serpiente y sosteniéndola en su lugar con gran fuerza. Yuki y Yami cargaron, hundiendo sus colmillos en el flanco escamoso de la criatura. Pero su fuerza claramente no era suficiente.
Sus colmillos no pudieron perforar la piel gruesa de la gran serpiente, y Orochi se sacudió con un solo movimiento violento, lanzándolos a un lado. Gama se tensó, intentando contener a la serpiente, pero esta comenzó a retorcerse con más fuerza, enrollándose alrededor de la lengua de la rana y forzándola a retroceder. Liberada, la serpiente se enderezó ligeramente, preparándose para atacar de nuevo. Viendo cómo se desarrollaba la situación, Kuro recordó inmediatamente a sus sombras. Yuki, Yami y Gama se disolvieron, deslizándose de vuelta a la oscuridad, mientras Orochi se volvió, elevándose alto sobre él, sus ojos dorados brillando peligrosamente. Pareces mucho más fuerte que la que tiene Megumi, murmuró Nara, estirando el cuello. Aunque aún no cambiará nada. La serpiente siseó bruscamente, su cuerpo masivo apretándose como un arco tensado, luego se lanzó hacia adelante con velocidad salvaje, aplastando raíces de árboles y enviando nubes de polvo al aire. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, exponiendo largos colmillos venenosos mientras intentaba tragarse a Kuro entero. Pero él esquivó con facilidad, dando solo unos pasos hacia un lado, luego saltando grácilmente al aire. Con una patada poderosa y amplia, Nara estrelló las mandíbulas de la serpiente contra el suelo. Impulsándose de ella, saltó hacia un árbol cercano y levantó la mano, apuntando con dos dedos hacia el reptil, enviando slash invisibles volando. El aire se llenó de un leve silbido, y el cuerpo de Orochi tembló. El primer corte atravesó su costado, luego el segundo, el tercero. Franjas sangrientas aparecieron una tras otra a través de la serpiente gigante, haciéndole sisear y debatirse en agonía. Pero Orochi era obstinada. Se lanzó a un ataque final, ignorando la sangre que corría por sus escamas. Una carrera rápida como un rayo. Toda su fuerza, velocidad y rabia concentradas en este único golpe. Kuro solo sonrió. Extendió su palma abierta hacia adelante, y en ese momento el aire a su alrededor estalló. Cientos de slash entrelazados brillaron como una red de hilos mortales, envolviendo instantáneamente a Orochi. Sus escamas se desgarraron, los músculos se partieron y sangre púrpura salpicó en todas direcciones. La serpiente gigante ni siquiera logró un grito final antes de que su cuerpo estallara en pedazos. Fragmentos del reptil cayeron al suelo por un momento, luego se derritieron en un charco negro, convirtiéndose en una sombra que lentamente fluyó de regreso a los pies de Kuro. Bajó la mano y emitió un sonido satisfecho. Bueno, eso es todo. Kuro examinó lentamente el campo de batalla. El claro que había sido un lugar normal del bosque esa mañana ahora parecía el sitio de una reciente pelea de Junin. Árboles astillados, surcos profundos en el suelo, parches dispersos de hierba arrancada, rocas destrozadas. Frunció el ceño, pasándose una mano por el cuello. Maldición, parece que me pasé, murmuró Nara, cruzando los brazos. Claro, nadie lo culparía por simplemente entrenar, pero este nivel de destrucción atraería atención no deseada. Kuro no se sorprendería si un escuadrón ambuya se dirigía a investigar. Hora de irse, decidió, dándose la vuelta y dirigiéndose a casa. Mientras caminaba por el sendero del bosque, sus pensamientos se dirigieron a un nuevo problema. Necesitaba un campo de entrenamiento diferente. Su fuerza solo seguiría creciendo, lo que significaba que necesitaba un lugar donde pudiera entrenar sin contenerse. Afortunadamente, Konoha ofrecía muchos lugares así. Por ejemplo, el Bosque de la Muerte. Un lugar lleno de depredadores, plantas peligrosas y amenazas desconocidas. Incluso shinobi experimentados entraban con precaución. Pero Kuro solo sonrió mientras el pensamiento pasaba por su mente. Con mi fuerza, no tengo nada que temer allí, se dijo, saltando de rama en rama. En el camino, sus pensamientos volvieron a los próximos experimentos con la nueva sombra. Si Gama y los perros divinos eran incompatibles, quizás su mezcla con Orochi produciría un resultado diferente. Cuando llegó a casa, Nara encontró inmediatamente al anciano. Llegas tarde, dijo Enso en voz baja, sin levantar la vista del pergamino en sus manos. Estaba practicando una nueva técnica, respondió Kuro con una sonrisa, sentándose frente a él. Por cierto, espera los resultados del examen mañana. Estoy seguro de que seré el primero, así que prepárate para enseñarme la técnica del clon de sombras. El anciano resopló, pero sus ojos mostraron un atisbo de satisfacción. Ya veremos. Al día siguiente, después de terminar su rutina matutina, Kuro se dirigió directamente al Bosque de la Muerte, que tenía 4 entradas. Todo el perímetro estaba rodeado por una valla metálica con 44 puertas. Saltando la barrera, Nara se adentró, abriéndose paso entre el follaje espeso mientras escaneaba atentamente los alrededores. Afortunadamente, nadie supervisaba lo que ocurría más allá de la valla.
Si incluso Orochimaru había logrado colarse sin ser detectado, entonces Kuro ciertamente podía usar el área sin levantar sospechas. ¿Dónde debería establecer? Murmuró, saltando sobre un árbol caído, y pronto la suerte le sonrió. Kuro divisó un área despejada en lo profundo del sector 44. Perfecto. Primero intentó fusionar a Orochi y Gama. Para su sorpresa, el resultado fue un fracaso. La criatura combinada era enorme, torpe y pesada. Una rana alargada y voluminosa sin extremidades se movía lentamente y sus ataques eran lentos. Kuro hizo clic con la lengua con fastidio mientras observaba a la criatura intentar moverse, solo para balancearse torpemente como si no pudiera orientarse. «¡Qué cosa más fea!», murmuró, dispersando la sombra con un movimiento de mano. Luego vino el experimento con Yuki y Yami. Tan pronto como ocurrió la fusión, Kuro sintió la diferencia al instante. A diferencia de la combinación anterior, no había ni un atisbo de desequilibrio. Los perros divinos cambiaron más allá del reconocimiento. Su pelaje esponjoso desapareció, reemplazado por una piel oscura blanca cubierta de placas resistentes similares a escamas. Sus patas se volvieron ligeramente más largas, su movimiento más resbaladizo, más rápido, más parecido al de una serpiente. En lugar de sus colas habituales, cada uno ahora tenía una larga extensión serpentina ondeando detrás, y sus pupilas se habían vuelto verticales, como las de Orochi. Pero lo más importante, sus colmillos. Kuro entendió inmediatamente que habían heredado el veneno de la gran serpiente. Al ver esto, Nara sonrió brillantemente, examinando sus primeros Shikigami fusionados con éxito. Ahora esto es interesante. Pasó el resto del día probando las habilidades del nuevo Yuki y Yami, y entrenando su propio taijutsu y ninjutsu. Solo cuando el sol comenzó a ponerse, despidió a los Shikigami. Kuro respiró hondo, estirando los hombros, finalmente permitiéndose relajarse. El bosque de la muerte resultó ser realmente el lugar de entrenamiento perfecto. Espacioso, sin testigos de más, y lo más importante, sus sombras masivas no destacaban aquí en absoluto. Saliendo del bosque, Nara se dirigió hacia el centro de la aldea. Su entrenamiento había tomado más tiempo del esperado, y ahora su estómago gruñía fuerte. Comenzó a caminar hacia Ichiraku Ramen por costumbre, pero una figura familiar estaba más adelante. Nawaki, moviendo los brazos energéticamente mientras hablaba con sus amigos. Al ver a Kuro, inmediatamente desplegó una amplia sonrisa y le hizo señas. «Kuro. Justo iba a buscarte». «¿Pasó algo?», preguntó Nara con desgana mientras se acercaba. «Mi hermana volvió», anunció Nawaki con orgullo. «¿Y adivina qué? Aceptó entrenarnos en un par de días». Kuro levantó una ceja. En verdad, había dudado que Tsunade aceptara entrenar a una persona al azar como él. Así que la noticia fue genuinamente inesperada. Genial, me alegraría aprender algo de una shinobi tan destacada como Tsunade. Nawaki sonrió. Oh, créeme, no nos lo pondrá fácil. Después de nuestra última sesión de entrenamiento me dolió todo el cuerpo por una semana. Así que prepárate. Kuro solo murmuró en silencio, pero dentro de él una pequeña chispa de anticipación ya comenzaba a crecer. Un par de días después, finalmente llegó el momento del entrenamiento con Tsunade. Kuro había pensado que necesitarían ir a los terrenos del clan Senju, pero el campo de entrenamiento elegido estaba en un rincón apartado de Konoha. Como Nawaki explicó después, esto se debía a la constante destrucción que dejaba Tsunade tras sus entrenamientos. Un claro espacioso con un par de muñecos de madera y objetivos colgantes lo hacía perfecto para entrenamiento intensivo. Nara y el Senju más joven llegaron primero. Nawaki parecía emocionado, pero en los ojos de Kuro había claro escepticismo. Aún no estaba seguro de cuán dispuesta estaba Tsunade realmente a entrenarlo. Pero tan pronto como ella apareció, todas las dudas se disiparon. Una mujer hermosa con un traje de malla, una camisa blanca y una falda roja les lanzó una mirada evaluadora y resopló. «Entonces, ¿ambos quieren entrenar?», preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Sí?», asintió Nawaki con entusiasmo. Kuro solo asintió en silencio, observándola de cerca. «Extraño. He trabajado con miembros de tu clan antes, y déjame decirte, no noté mucho entusiasmo de su parte», comentó la futura Hokage. «Soy una especie de excepción. Bien. No toleraré la pereza. Primero, veamos de qué son capaces». Tsunade sonrió y añadió. «Deberías haber crecido al menos un poco mientras estuve fuera, hermanito. ¿Qué? Pronto te alcanzaré, solo espera». «Seguro. Atacúenme juntos». Nawaki levantó la cabeza y adoptó una postura de combate.
Kuro, por otro lado, parecía completamente calmado, como si no le molestara en absoluto la idea de pelear contra una shinobi legendaria. De hecho, estaba intrigado. No planeaba mostrar todas sus cartas, pero comparar su nivel actual con alguien como Tsunade era demasiado tentador. Comiencen, dijo Senju con un dejo de desafío. Nawaki se lanzó primero hacia adelante. Sus golpes eran rápidos y fuertes, pero demasiado predecibles. Tsunade los esquivó sin esfuerzo, como si lo estuviera provocando. Nara no se apresuró. Observó sus movimientos atentamente, comprendiendo que un ataque directo sería inútil. Cuando Nawaki hizo otra embestida, Kuro usó la apertura para formar sellos con las manos y realizar la técnica de la ola furiosa. El agua brotó de su boca como una cascada, con la intención de arrastrar a la oponente. Naturalmente, Tsunade esquivó fácilmente, pero Nara apareció detrás de ella junto con su clon de agua. El intento de golpear resultó solo en una sonrisa de aprobación de la mujer. Antes de que el kunai de Kuro pudiera alcanzar el objetivo, Senju giró bruscamente, su mano disparándose hacia su abdomen con la velocidad de un rayo. Kuro apenas logró usar la técnica de sustitución, pero su clon no tuvo tanta suerte. Estalló al instante, colapsando de nuevo en agua. Rápida y claramente se está conteniendo. Nunca había visto a alguien superarme tanto en habilidad física. No pienses que puedes pillarme desprevenida, muchacho, se rió Tsunade. Kuro solo asintió, pero una chispa de emoción se encendió en sus ojos. Durante casi 10 minutos, él y Nawaki intentaron una y otra vez golpear, aunque fuera una vez a Tsunade, pero sin mucho éxito. En un momento, completamente inmerso en la pelea, Kuro casi liberó un slash contra la princesa Senju. Afortunadamente, se detuvo justo a tiempo, pero su vacilación le costó. Un casual golpe de Tsunade lo envió volando, casi rompiéndole un par de costillas. ¿Qué fue ese instinto asesino? Ese mocoso claramente estaba a punto de hacer algo peligroso, pasó por la mente de Tsunade. Muy bien, suficiente calentamiento. Veamos qué tan resistentes son, dijo, retrocediendo. Corran alrededor del campo hasta que yo diga alto. Y si alguien reduce la velocidad, recibirá una palmada motivadora. Nawaki se quejó pero se levantó y obedeció. Kuro hizo una mueca leve por el dolor, pero también comenzó a correr. Y así comenzó su entrenamiento bajo la futura leyenda Sannin. Y como Nara comprendió en minutos, definitivamente no sería fácil. La princesa Senju observaba a los dos niños mientras completaban docenas de vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Nawaki, aunque quejándose constantemente de la agotadora carrera, seguía avanzando. Realmente se había vuelto más fuerte últimamente. Entrenar con Shintaro y este chico había dado sus frutos. Su velocidad y fuerza habían aumentado, pero aún gastaba su chakra demasiado. A pesar de sus grandes reservas, cualquier combinación compleja de técnicas lo agotaba rápidamente, lo que podría ser fatal en una pelea real. Pero Kuronara, este chico realmente la sorprendió. Hace un año su hermano había mencionado a un genio en su clase que podía igualar a Mikoto Uchiha, pero por lo que veía ahora, estaba al menos a nivel de Chunin. Su dominio de las técnicas de agua, sus reservas masivas de chakra y su atención al detalle eran impresionantes. Su control de chakra era bastante bueno, especialmente para su edad, pero algo en él se sentía estancado. Parecía que Nara no siempre sabía cómo usar su fuerza correctamente, actuando por intuición. Particularmente extraño para alguien de su clan. Si aprendiera a concentrar adecuadamente el chakra en su cuerpo y aplicarlo en combate cercano, podría convertirse en un verdadero monstruo. ¡Qué niño tan interesante!, pensó Tsunade, volviendo su atención hacia ellos. Cuando notó que la respiración de Nawaki se volvía pesada y Kuro comenzaba a hacer muecas leves por un dolor en el costado, finalmente dio la orden. ¡Basta! Su firme voz hizo que ambos niños redujeran la velocidad y se detuvieran al instante. Nara se enderezó, tratando de no mostrar incomodidad, mientras Nawaki ya respiraba con dificultad y estaba cubierto de sudor. Tsunade se acercó a ellos y usó la técnica de la palma mística para curar sus lesiones menores. Luego cruzó los brazos y los examinó de cerca. Ambos tienen un gran potencial, comenzó, mirando directamente a Kuro. Tienes reservas de chakra masivas y buen control, pero no lo estás usando a su máxima capacidad. Si aprendes a concentrarlo en tu cuerpo y dirigirlo adecuadamente durante la batalla, te volverás mucho más fuerte. Cambió su mirada a su hermano. Y tú, Nawaki, no está mal, pero tu descuido con el control de chakra es catastrófico. A pesar de tus grandes reservas, malgastar tanto chakra es un crimen. En una pelea prolongada, te quedarás sin fuerza cuando más la necesites. Tsunade avanzó y golpeó sus manos. Bueno, entonces, comencemos.
La princesa Senju formó rápidamente un sello con las manos y un clon de sombra apareció a su lado. La verdadera Tsunade se volvió hacia Nawaki y señaló un arroyo cercano. Tú vienes conmigo. Trabajaremos en caminar sobre el agua, ordenó. Y tú, el clon señaló a Kuro, ven conmigo. Después de separarse, se dirigieron en direcciones diferentes. Kuro y el clon de Tsunade se acercaron a varias rocas masivas en el borde del claro. La mujer levantó lentamente la mano, concentró chakra y golpeó ligeramente. La roca explotó en cientos de pequeños fragmentos. Incluso sabiendo de su fuerza, los ojos de Kuro se abrieron de par en par. Verlo en persona era mucho más impresionante que en el anime. Se trata de la concentración de chakra, explicó Senju. Ya sabes cómo mantenerlo en tus pies para caminar sobre árboles, y muy probablemente sobre el agua también, ¿verdad? Sí, lo aprendí hace poco. Bien. El principio es el mismo, pero ahora lo concentras en tu puño y lo liberas en el último momento. Si haces todo correctamente, puedes aumentar enormemente el poder de tu golpe. Kuro asintió, escuchando con atención. Se concentró, intentando repetir el proceso, pero su primer puñetazo ni siquiera dejó una abolladura en la piedra. Sin embargo, ese era exactamente el resultado que Tsunade esperaba. Continúa, dijo lacónicamente. Mientras Nawaki practicaba caminar sobre el agua con el original, Kuro entrenaba repetidamente sus golpes en las rocas, aprendiendo el control adecuado de chakra en sus puños. Así pasaron sus días de entrenamiento. Practicaron sin parar, mejorando su fuerza física y técnica. Semanas después del inicio del entrenamiento intensivo, Kuro le llevó a su abuelo la confirmación de sus logros en la academia. Como esperaba, quedó primero en su clase. Como recompensa, el anciano le enseñó la técnica del clon de sombras. Resultó ser mucho más fácil de dominar de lo que anticipaba. Naruto la aprendió de un vistazo, mientras que Nara necesitó un día completo. Naturalmente, lo primero que probó fue su límite. Creó 2 clones, luego 5, 10, y finalmente 15, pero después de que se dispersaron, sintió un leve dolor de cabeza por el repentino flujo de información. Parecía que podía hacer más, pero podría llevar a serias consecuencias. En el futuro, sin embargo, este problema podría resolverse con la técnica de maldición revertida. Así pasaron sus vacaciones antes del inicio de su tercer año de entrenamiento. Tsunade se quedó en la aldea poco más de un mes, pero durante ese tiempo ayudó enormemente a Nara a crecer más fuerte. Claro, su puñetazo aún no había alcanzado su nivel, pero ya podía romper trozos de piedra. Justo antes de que las clases se reanudaran, Kuro se encontró con Minato, quien parecía estar buscándolo específicamente y se veía inusualmente serio. Buenos días, Kuro. Me gustaría pedirte un favor.